Bueno, retomamos nuestros espacios de Fer Salud ya en esta nueva temporada y hoy hemos invitado a estar con nosotros a nuestro nutricionista, Estefan Caballero. Estefan, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros un día más. Buenos días, Carmen. Oye, Estefan, hoy vamos a hablar de algo que preocupa y mucho, y sobre todo a los papás y a las mamás, la obesidad infantil. ¿Cómo estamos? Porque cada año y sobre todo por estas fechas se suelen lanzar alertas de que estamos en un mundo con mucha obesidad infantil. ¿Cuáles son las cifras que tenemos ahora mismo? Y sobre todo España, ¿cómo se encuentra dentro de ese ranking de obesidad infantil? Pues la verdad es que nos gusta mucho compararnos con otros países siempre y justamente en esto no deberíamos compararnos demasiado porque estamos en cabeza. El último estudio fue el año pasado, 2015-2016, se llama el estudio Aladino, que es básicamente para, bueno, entre otras cosas, para hacer un estudio de la cantidad de niños, en este caso entre 6 y 9 años, que tienen sobrepeso, tienen obesidad, están por encima de su peso, etcétera. Y las cifras que nos dio, aunque estaban bajando respecto al anterior, que creo que era 2012-2013, nos dio unas cifras de un 23% de estos niños y niñas de 6 a 9 años con sobrepeso y un 18% con obesidad. Más o menos sería un 2 de cada 10 con sobrepeso y 1 de cada 10 con obesidad. Claro, porque aquí también tenemos que diferenciar la obesidad del sobrepeso, pero bueno, lo explicaremos en otro programa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, o mejor dicho, qué es lo que nos plantean? ¿Cuáles son las estrategias de Aladino? Desde hace unos años se ha implantado una estrategia que se llama la estrategia NAOS, que básicamente es para prevenir la obesidad a través de hábitos saludables, mejor o mayor actividad física, etcétera. Todo eso es la teoría. Pero bueno, las cifras nos dicen que no está funcionando como debería, o por lo menos como nos gustaría. ¿Y por qué se produce eso? Quiero decir, ¿qué es lo que nos está pasando? Hay muchos factores. En mi caso yo voy a tratar prácticamente la alimentación, que es mi campo. Pero bueno, hay otros factores, sería actividad física, sueño, etcétera, etcétera, lo veremos más adelante, que también influyen mucho. Pero obviamente la alimentación también es un punto clave, por no decir prácticamente el más importante. Y nos deberíamos preguntar a qué se debe esto. Obviamente habría que analizar cada comida, cada caso es un mundo obviamente, pero más o menos las comidas van a ser prácticamente las mismas en todos los sitios. Empezando por el desayuno, que ya es el peor, digamos, o el peor caso de dejadez, digamos, en la mayor parte de las casas. Sí, porque el dicho aquel que decía que desayuna como un rey y cena como un mendigo, aquí nosotros lo hacemos prácticamente al revés. Los desayunos han de ser nutritivos y abundantes para ayudarnos a afrontar el día, y en la mayoría de las casas solventamos el desayuno con un vaso de leche corriendo y deprisa antes de irnos al trabajo, ¿no? o al cole en este caso. Otro dicho también que está muy extendido es que conocemos todos que el desayuno es la comida más importante del día, el cual no es para nada cierto. De hecho, no hay ninguna comida que sea la más importante del día, pero justamente el desayuno tampoco deberíamos dejarnos y hacer lo que se está haciendo ahora mismo, que sobre todo ahora cuando se empieza el colegio, el desayuno habitual, el desayuno estándar es un vaso de leche con cacao y unas galletas o un trozo de una pieza de bollería, vamos, algo rápido que le guste al niño o a la niña para que no se queje, se vaya al colegio con algo en la barriga y que no esté poco la lata, ¿no? Y nos olvidamos de él, claro. Y a eso le sumamos también los almuerzos. Es cierto que en algunos centros escolares, en la mayoría de ellos, ya se están implantando toda una serie de medidas para enseñar a nuestros pequeños. Y entonces, por ejemplo, obligan 2 días a la semana o 1 día a la semana que el almuerzo sea fruta, ¿vale? Pero no está muy arraigada esa costumbre del almuerzo o del buen almuerzo, ¿no? Sí que es cierto que prácticamente en todos los centros ya tienen su programa diciendo cada día lo que toca llevar, si toca fruta, bocadillo, que es una parte positiva, ya que algunos días, ya te digo, introducen fruta por lo menos, pero también tiene otra parte negativa, que es que otros días, en muchos sobre todo, obligan, ya no es que sea opcional, sino que obligan a llevar galletas o obligan a llevar bollería o algún lácteo, y cuando llevamos lácteos no llevamos un yogur natural o un vaso de leche, en este caso un break de leche. Vamos a llevar unas natillas, un flan, sí, opciones que no son las que tocarían. A eso le sumamos también el tema de la merienda. Volvemos a recurrir otra vez a lo rápido y fácil, que es lo empaquetado, y nos olvidamos de lo tradicional, que era nuestro típico bocadillo. Sería básicamente volver a repetir el desayuno otra vez, pero un poquito más tarde y ya está. Y ya te digo, en vez de recurrir a lo típico de cosas empaquetadas, por ejemplo, que se toman muchísimo, ya sea, por ejemplo, almuerzo o merienda en el patio de colegios, y los llevamos a un parque a jugar o lo que sea, el típico
la típica chocolatina, la típica bollería, ya que ya viene empaquetada y todo, con el típico zumo. No ni siquiera vemos cuánto lleva de fruta, porque normalmente viene a ser un 10, un 15, un 20% de fruta. Y ya está, y que el niño juegue, en vez de darle una pieza de fruta, darle un bocadillo. Si puede ser un bocadillo siempre con pan integral o con grano entero, mejor. Es decir, se pueden mirar muchas opciones saludables, pero en ningún caso está la bollería, las galletas, los zumos. Claro, que es eso que recurrimos, igual que, por ejemplo, en las comidas o en las cenas, en muchas ocasiones recurrimos a algo que sea rápido, que al niño le guste mucho y así, bueno, solventamos aquello de la alimentación y quizá deberíamos desde pequeñitos invertir un poquito más de tiempo, primero en la elaboración y luego en la paciencia para hacer que lo coma y que lo disfrute, ¿no? Sí, realmente el problema no es que no vayan a comer o no, sino que están acostumbrados a comerse otras cosas que le gustan más. Es normal, están hechas para que te gusten más, unas galletas, por ejemplo, o unas salchichas o algo frito, es decir, está hecho para que te vaya a gustar más. La culpa no es del niño, la culpa es de no acostumbrarlo a comer de todo. La alimentación es fundamental, pero también hay otros factores. Como os he dicho, la alimentación, además es mi campo, es lo básico, para mí, sobre todo es lo básico, y lo que más deberíamos intentar cambiar. Pero hay otros factores, como puede ser, pues por ejemplo, las horas de sueño. Se ha visto que influyen un montón, ya sea la cantidad de horas de sueño, que estábamos acostumbrados a lo típico de dormir 8 horas, pero en niños de, por ejemplo, 6 a 9 años no se recomiendan 8 horas, se recomiendan 10 horas. Incluso niños más pequeños, de 3 a 6, creo que se recomiendan 12, si no me equivoco. 12, incluso 14 horas de sueño. Entonces el sueño es lo más importante, pero ya no la cantidad, sino también cómo distribuimos esas horas, porque cada vez se están acostando los niños más tarde. Se levantan a la hora que se tienen que levantar porque van al colegio y luego estamos haciendo una siesta de 1, 2 horas, con lo cual nos está rompiendo prácticamente el día. Otros factores obviamente también sería actividad física, que aunque parece que sí que estamos viendo un poco más de actividad física, sobre todo se ve más en gente mayor, más que en niños. Es decir, parece que está aumentando en gente mayor, pero en niños lo estamos dejando de un poco de lado, y no debería ser así para nada. También es en parte culpa por las actividades, digamos, extraescolares, por llamarlo de alguna forma, o de pasatiempos, el tiempo libre que tienen estos niños, que suelen ser básicamente ver la televisión, jugar a la consola. Claro. Vamos, son actividades muy sedentarias siempre. Cuando deberíamos de fomentar lo de jugar, pero en la calle, que es lo que hacíamos siempre tradicionalmente y que es lo que ayudaba a que ese juego fuera una actividad física activa y diaria. Y continua. ¿No? Me indicas también que influye mucho la economía familiar. ¿Cómo influye la economía familiar en la obesidad infantil? Realmente no está muy claro, porque habría dos posturas. Una postura, realmente las estadísticas nos dicen que las familias con mayores ingresos sí que tienen unos porcentajes más bajos en sus hijos de obesidad, sobrepeso, etcétera, una mejor salud. Pero realmente, si está bien planificada una alimentación, no debería ser un factor influyente la economía familiar. Aunque sí que se está viendo que, debido a este factor, a la economía, se suelen comprar muchos alimentos que no son los más adecuados. Por ejemplo, el más típico es bollería. Nos venden 4, 5, 6, 8 croissants por €1. Una familia que no tiene muchos ingresos no piensa en le estoy comprando algo malo a mi hijo, está pensando tengo el desayuno y merienda para una semana por €1. Claro. Y tira mucho. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Influye también la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, porque Correcto. no es lo mismo que antes, que tenías la posibilidad de, por poco más de €1, hacer tú, por ejemplo, un bizcocho en casa, que es todo casero, todo elaborado con una serie de materiales de primera calidad y que además sabes perfectamente qué es lo que le estás dando a tu hijo. Ahora optamos por sustituir eso que no tenemos tiempo, por comprarlo hecho con toda una serie de aditivos, conservantes y demás, que es lo que en muchos casos esa bollería, porque deberíamos de aprender a leer las etiquetas y a distinguir y a diferenciar, porque muchas veces, y eso hay quien nos lo dice siempre, hay que distinguir entre bollería y bollería. Hay bollería efectivamente industrial, que es nociva, pero hay otra que, aunque efectivamente pasa por un proceso de industrialización, no lo es porque los ingredientes, bueno, se mantienen dentro de los parámetros, digamos, de salubridad adecuada. Lo que ocurre es que como no leemos las etiquetas, nunca sabemos qué es lo que nos encontramos, ¿no? De todas formas, justamente con la bollería puede llevar menos conservantes, menos aditivos, incluso grasas más saludables, pero no es el alimento que debamos consumir a diario, vamos, ni mucho menos. Pero sí con otros alimentos, por ejemplo, es decir, no sé, procesados más
menos procesados, digamos, como por ejemplo alubias en bote, que es lo más típico, que todo el mundo lo ve y dice que parece que sea malo, pero realmente son alubias, garbanzos, etcétera, que simplemente está hervido, puesto en un bote con un poco de conservante y ya está, no hay nada más. Y esto sí que da un poco más de miedo. En cambio, es una bollería con un paquete de plástico y no le tienes tanto, claro, y parece que no. tanto miedo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos, Estefan? Básicamente sería intentar mejorar, sobre todo, desayunos y meriendas, intentar calentarse un poco más la cabeza, hacer algo diferente, no siempre el vaso de leche con cacao y galletas o con bollería, intentar introducir fruta, incluso otros cereales, yogures, que también siempre se suelen dar lácteos en forma de flan, de natillas, y yogures de sabores, pero nunca sean naturales, o griegos, por ejemplo. Intentar introducir cosas nuevas, incluso frutos secos también, o fruta seca, incluso se podría, orejones, pasas, etcétera. Intentar cambiar estas dos cosas y sobre todo intentar hacer entender que los niños puedan tomar sus propias decisiones, que sepan ellos más o menos qué es saludable, qué no, por qué. Y Para que, eso por ejemplo, no hemos hablado, en un esfuerzo. comedor escolar puedan ellos elegir si quieren tomar esto o quieren tomar lo otro. Claro. Requiere de un esfuerzo importante por parte de los padres en los primeros años, pero luego es una gratificante resolución. Los niños saben elegir y saben comer bien. Estefan, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ti. Hasta luego.